Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Chris Rosenberg. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Harvey Chris Rosenberg, también conocido como Chris DeMeo o Christopher Rosalia, era un gángster estadounidense que era miembro del equipo DeMeo, dirigido por el soldado de la familia criminal Gambino, Roy DeMeo. Chris Rosenberg nació el 6 de octubre de 1950. Creció en Canarsie, en un bloque dominado por italoamericanos. A pesar de la regla de la mafia de que solo los italianos plenos podían ser hechos o incorporados oficialmente a la organización, Rosenberg supuestamente creía que su capacidad para ganar dinero y su voluntad de asesinar podrían eventualmente llevarlo a convertirse en miembro de la Cosa Nostra. Además, no le gustaba su apellido judío y prefería que la gente lo llamara Chris DeMeo. La carrera criminal de Rosenberg comenzó a los 13 años, cuando comenzó a traficar con marihuana. Su primer arresto fue en 1970 por robo de automóvil, que comenzó como un delito grave, pero se redujo a un delito menor, por lo que le dieron libertad condicional en lugar de prisión. Chris sería nuevamente arrestado en 1971 por posesión de hachís y posteriormente, en 1972, por intento de robo de un quitanieves, aunque ambos casos acabaron desestimados. Rosenberg traficaba con pequeñas cantidades de marihuana y hachís cuando en 1966 conoció a Roy DeMeo en una gasolinera de Canarsie. DeMeo reclutó a Chris para robar coches, que luego se venderían a través de conexiones que el propio DeMeo tenía dentro de los depósitos de chatarra de Canarsie. Entre sus habilidades automovilísticas y su incipiente negocio de drogas, Rosenberg tuvo éxito y abrió su propio taller de automóviles llamado Car Phobia Repairs, que pronto se convirtió en un punto de acceso para vehículos robados. Para el año 1972, Rosenberg convenció a sus amigos para que robaran coches para él. Dos de estos amigos eran los gemelos Gemini, Joseph Testa y Anthony Center, a quienes Rosenberg presentaría a DeMeo, convirtiéndose en dos miembros principales del futuro equipo de DeMeo. Testa y Center, ambos italianos de pura sangre, conocían a Rosenberg desde su adolescencia. En 1974, Rosenberg, que ahora tenía 23 años, comenzó a vender cocaína y coludes, nuevamente respaldado por DeMeo. Rosenberg adquiría los coludes a través de una conexión farmacéutica de Roy, así como la cocaína, que en aquel momento podía recetarse con fines médicos. A través de este farmacéutico, Chris Rosenberg y el resto del equipo inicial de DeMeo conocerían a Andrei Katz, de 22 años, un hombre que se convirtió en la que probablemente fue la primera víctima de asesinato del equipo. Cuando Andrei Katz fue arrestado por un vehículo robado que le compró a la tripulación, culpó a Rosenberg por su situación. La situación pronto se convirtió en violencia, cuando un día frente a su casa, Katz fue sacado de su vehículo por dos hombres que lo golpearon brutalmente. Fue tal la paliza que Katz acabó interno en el hospital. Víctor Katz, el hermano de Andrei, testificó más tarde ante el tribunal que Andrei afirmó que los dos hombres eran Testa y Center. Víctor también testificó que mientras aún estaba en el hospital, recuperándose de sus heridas, Andrei le juró que se vengaría de Chris Rosenberg y los demás. La venganza llegaría el 13 de noviembre de 1974, cuando Rosenberg abrió la puerta de su garaje y fue alcanzado por tres balas disparadas con un rifle automático. Rosenberg sobrevivió por pura suerte. Una bala le alcanzó en la mandíbula inferior, otra en el brazo derecho y una tercera, que apuntaba a su pecho, simplemente rebotó. Al sobrevivir a lo que debería haber sido un tiroteo fatal, Rosenberg estaba furioso. Desde ese incidente, su mandíbula quedó desfigurada por la herida de la bala, y aun a pesar de someterse a una cirugía reconstructiva, a partir de ese momento, Rosenberg se dejaría barba para enmascarar las cicatrices que resultaron de ese ataque. El hombre que había disparado a Rosenberg esa mañana nunca fue visto, pero Rosenberg y el resto del equipo de Meo asumieron que era Andrei Katz. Luego de este incidente, y mientras Chris Rosenberg aún se encontraba en el hospital recuperándose de sus heridas de bala, Roy DeMeo se reunió con sus seguidores y se decidió que Katz debía ser asesinado. DeMeo consideraba que atacar directamente a Katz era demasiado arriesgado debido a la violencia de ida y vuelta que ya había ocurrido. Fue entonces cuando Henry Borelli, que se había involucrado con el equipo poco después de que dispararan a Chris, sugirió que usara a una amiga suya para llevar a Andrei a un lugar donde pudiera ser secuestrado y luego tratado discretamente. Y así se hizo. Cuando Andrei Katz llegó al complejo de apartamentos de la mujer, esperando invitarla a una cita, fue secuestrado a la fuerza por Rosenberg, Borelli, Testa y Center y llevado al departamento de carnes de una tienda de comestibles donde Roy DeMeo
le estaba esperando. Fue esta noche, viernes 13 de junio de 1975, cuando se sabe por primera vez que el equipo de Meo estuvo involucrado en asesinatos y desmembramientos. Si bien no se dispone de relatos de primera mano sobre el incidente, la información proporcionada por los miembros de la tripulación, que cooperaron con el gobierno años después, así como los restos reales de Andrei Katz, proporcionaron pistas que fueron utilizadas por las autoridades y por el autor Jerry Capeci para reconstruir los acontecimientos. Katz fue apuñalado varias veces en el corazón con un cuchillo de carnicero, presumiblemente por Rosenberg en venganza por el tiroteo que le había arruinado la cara. Después de que Katz ya estaba muerto, su cuerpo fue apuñalado más de una docena de veces por la espalda, presumiblemente nuevamente por Rosenberg. Luego, el cuerpo de Katz fue despojado de la ropa y desmembrado, probablemente por Demeo y Testa, ambos ex aprendices de carnicero. Después de que el cadáver fuera decapitado, uno de los hombres, presumiblemente Rosenberg, aplastó la cabeza con una máquina que normalmente se utiliza para compactar cajas de cartón. Debido al daño causado a los restos, se tuvieron que utilizar registros dentales para identificar positivamente a la víctima como Andrei Katz. El sobrino del superior de Meo, Anthony Gaggi, dentro de la familia Gambino, Dominic Montiglio, testificaría más tarde que se enteró del asesinato por Rosenberg poco después de que ocurriera. También testificó que Rosenberg afirmó que el asesinato de Katz había llevado a DeMeo y su equipo a decidir que cualquier conflicto futuro se resolvería de una manera similar, con el desmembramiento para hacer desaparecer a la víctima. El resto de la década de 1970 vería a Rosenberg, junto con el resto del equipo de DeMeo, cometer muchos más asesinatos. Entre las víctimas se encontraban presuntos informantes y otros mafiosos que DeMeo y sus seguidores fueron contratados para matar. Dominic Montiglio, que visitaba DeMeo con frecuencia para recoger los pagos de Anthony Gaggi, dijo en una entrevista que si el equipo no mataba al menos a 3 personas por semana, estaban deprimidos. Algunos fueron asesinados a tiros y abandonados para ser encontrados, pero la mayoría de los asesinatos cometidos por la tripulación siguieron lo que se conoció como el método Gemini, llamado así porque el lugar principal donde tuvieron lugar los asesinatos fue el Gemini Lounge, la sede del equipo de Meo durante gran parte de finales de la década de 1970. El método Gemini generalmente consistía en que la víctima ingresara al apartamento en la parte trasera del lounge, apodado la Casa Club por los miembros de la tripulación. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. En este punto, un miembro de la tripulación, casi siempre Roy DeMeo, según el miembro de la tripulación convertido en testigo del gobierno, Frederick Dinome, se acercaba a la víctima con una pistola con silenciador y le disparaba a la cabeza. Luego envolvía una toalla alrededor de la herida de la cabeza a modo de turbante para evitar que la sangre se derramara e inmediatamente después, otro miembro de la tripulación apuñalaría a la víctima en el corazón para evitar que saliera más sangre de la herida de bala. Para entonces, la víctima normalmente estaría muerta, momento en el que arrastraban el cadáver a una bañera y lo colgaban sobre ella durante un corto periodo de tiempo. Esto se hacía para que el cadáver se desangrara y la sangre restante se congelara, haciendo que el siguiente paso, el desmembramiento de la víctima, fuera lo más limpio posible. Las partes del cuerpo se pondrían en bolsas, se empaquetarían y luego se enviarían al vertedero de Fountain Avenue en Brooklyn, entre otros lugares. Todos los miembros de la tripulación que se convirtieron en testigos del gobierno sostienen que durante el periodo en que Rosenberg estuvo vivo, siempre fue el miembro de la tripulación que apuñaló a las víctimas después de que les dispararon en la cabeza. Estos mismos testigos también afirman que Rosenberg solía apuñalar, así como participar en el posterior desmembramiento del cuerpo, siempre en calzoncillos o ropa interior, para evitar manchar la costosa ropa que vestía. A otras víctimas asesinadas por la tripulación les dejaron sus cuerpos donde fueron asesinados o los arrojaron en lugares cercanos para que fueran vistos y sirvieran como escarmiento. Estos eran asesinados por diversas razones, generalmente relacionadas con la cooperación con las fuerzas del orden o el tráfico de drogas, en el que Rosenberg estuvo muy involucrado a mediados y finales de los años 70. A finales de la década de 1970, la continua participación de Rosenberg en el tráfico de drogas, así como sus negocios con la pandilla de Meo, le habían reportado un estilo de vida próspero. Vivía en un barrio acomodado y cuando no trabajaba, estaba entrenando para obtener su licencia de piloto. También era dueño de varios negocios, incluida una pizzería y su taller de carrocería. Su fuerte participación en el tráfico de drogas incluyó la importación de marihuana de Colombia y el tráfico de grandes cantidades de cocaína. En este punto, Chris era el segundo a mano de Roy DeMeo, y cuando realizaba negocios de drogas, a veces se refería a sí mismo
como Chris DeMeo. Para Rosenberg, Roy se había convertido en una especie de figura paterna. En 1979, visitó Florida para establecer un negocio de cocaína con un cliente usurero de Roy DeMeo que había entrado en el negocio de las drogas en un intento de pagar sus deudas. Este hombre, Charles Patnick, conocía a un cubano llamado William Serrano que tenía conexiones con dos narcotraficantes cubanos, conocidos como Pepón y El Negro. Patnick le informó que un grupo de italianos estaba interesado en comprar una gran cantidad de cocaína. Después de reunirse con Rosenberg, quien se presentó como Chris DeMeo, Serrano les contó a sus asociados cubanos y se llegó a un acuerdo, aunque Rosenberg nunca fue informado del origen de las drogas por parte de Serrano. Un grupo de cuatro, compuesto por Charles Patnick y William Serrano, así como el primo y la novia del narcotraficante cubano de Serrano, el Negro, volaron a Nueva York para facilitar el trato, pero a las pocas horas de aterrizar, Rosenberg y otros miembros de la tripulación del Demeo los mataron a tiros, los desmembraron y los eliminaron. Esa misma noche, Rosenberg visitó un hospital con heridas de bala en la mano y en un costado de la cabeza, lo que sugiere que el grupo pudo haber intentado contraatacar antes de ser asesinado. Cuando el misterioso El Negro no recibió una llamada telefónica de su prima o novia esa noche para asegurarse de que la venta se había completado, se comunicó con el hijo de Charles Patnick, Jamie, en un intento de obtener más información. Jamie Patnick volaría a Nueva York poco después y también desapareció después de haber sido asesinado y desmembrado por Rosenberg y sus compañeros de tripulación. Como la única información disponible era la ubicación de la ciudad de Nueva York y el nombre Chris DeMeo, los cubanos que tenían contactos allí investigaron y finalmente la situación los llevó a Roy DeMeo y la familia Gambino. Dominic Montiglio, sobrino del superior de DeMeo, Anthony Gaggi, que se convirtió en testigo del gobierno en 1983, afirmaba que estaba a cargo de entregar mensajes de ida y vuelta entre el condado de los cubanos en Nueva York y los Gambino. Según Montiglio, el Negro afirmó que si Chris Rosenberg fuera asesinado no habría más conflicto, y el asesinato tendría que aparecer en los periódicos, de lo contrario no creerían que realmente había ocurrido. Después de que sus superiores le ordenaron matar a Rosenberg, DeMeo se detuvo durante varias semanas, supuestamente debido a la estrecha relación que él y Rosenberg tenían. Después de un periodo de inacción por parte de los Gambino, el narcotraficante cubano envió un grupo de sicarios a Nueva York y amenazó a la familia con desatar la violencia si Rosenberg no era asesinado pronto. Después de esto, Anthony Gaggi se reunió con DeMeo y le ordenó que dejara de dar vueltas y matara a Rosenberg antes de que hubiera más víctimas inocentes. Según los informes, Rosenberg nunca fue informado sobre la situación cubana y por lo tanto no tenía indicios de que su vida estuviera en peligro. El 11 de mayo de 1979, Chris Rosenberg asistió a la reunión nocturna habitual con DeMeo y su equipo. Mientras estaba sentado a la mesa con sus asociados, DeMeo sacó una pistola de una bolsa marrón que estaba sobre la mesa y le disparó a Rosenberg en la cabeza, hiriéndolo pero sin matarlo. Cuando Rosenberg, aún vivo, se levantó del suelo y tropezó con una rodilla, Anthony Center se puso de pie y le disparó 4 veces más en la cabeza. Luego, colocaron el cuerpo de Rosenberg en su automóvil, que posteriormente fue conducido y dejado estacionado en una calle cerca del área recreativa National Gateway, en la ciudad de Nueva York. Luego, el miembro de la tripulación, Frederick Dinham, pasó junto al vehículo mientras Henry Borelli lo rastrillaba con fuego de ametralladora para asegurarse de que el asesinato fuera lo suficientemente descarado como para garantizar que sería mencionado en el periódico local. La noticia del asesinato de Chris Rosenberg, de 28 años, dio a los cubanos pruebas suficientes y calmó la situación con los Gambino. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.